Bueno, señores, continuamos con este Poder de la Mañana, recordándoles que estamos en Telecontacto, ahora canal 35 desde Santiago de los Caballeros, y que estamos a nivel nacional, pero estamos también en YouTube y estamos en Facebook, o sea que estamos en el globo terráqueo completo. Usted puede vernos en YouTube, Telecontacto, apenas usted pone y puede inmediatamente sintonizarnos, pero puede poner en Facebook Telecontacto en vivo o puede ir al perfil de Juan Carlos Bisonó, que lo comparto siempre, y ahí usted va a poder vernos. Si se va, si está en la casa, pues se va con las redes sociales, pero estamos en la legendaria, como dice Fran Burgos, Radio Nacional 1380 en AM. O sea que esto no hay excusa para que usted no escuche el Poder de la Mañana. Y hoy ya terminando prácticamente el 2024, nosotros cerrando con un programa con características muy particulares. Está con nosotros un conocedor, un gran amigo, experto en economía. Cada vez, incluso recuerdo que en mis inicios en la comunicación, cada vez que se buscaba en los periódicos, en la televisión, se quería consultar una opinión de economía, recuerdo que todo el mundo arrancaba corriendo a buscar al doctor Leonardo Valverde. Sí, señor. Está con nosotros Leonardo Valverde, un especialista, conocedor. Checo decía ahorita, conocedor sobre todo del tema de la MIPYME, pero macro, es académico, es una gente que tiene pues las condiciones necesarias para nosotros conversar con él sobre tantas preocupaciones que tiene el pueblo dominicano. Y cerrando este año en este programa especial, nuestro último programa del año, pues lógicamente que no podía faltar una gente como el doctor Leonardo Valverde, a quien damos la bienvenida al Poder de la Mañana. Muchas gracias, muy buenos días a los televidentes del espacio de ustedes y a ustedes. Muy agradecido de la invitación. Mire, vamos a empezar con algo que para nosotros y para todos, estoy seguro, los que están en este momento sintonizando el Poder de la Mañana con respecto a las perspectivas económicas de 2025 y lo que ha pasado en el 2024. Balance del 2024 sería el inicio de esto, desde su ojo. Las luces que las hay y la sombra en el aspecto económico de la República Dominicana. Claro. Se ha dicho que, con perdón, para agregar un poquito más, poner un chin de que la República Dominicana creció económicamente alrededor de un 5% en este año. No estamos poniendo en duda esos números, porque no tenemos la materia para nosotros rebatirlo y decir por qué. Si vamos a rebatir algo, yo tengo que decir por qué lo rebato y cuál es la realidad a mi modo de ver. ¿Es la realidad ese crecimiento o es solamente macro crecimiento lo que ha ocurrido en este 2024 que está a punto ya de desaparecer en unas horas? Bueno, vamos a vincular las dos cuestionantes. La primera, ciertamente el 2024 fue un año que despejó ciertas situaciones que tenía la economía dominicana respecto a la parte interna y también lo que tiene que ver con el escenario económico internacional, derivado de esas crisis de la guerra, la crisis de los precios, la inflación internacional que gravita sobre la situación local. Y podemos decir que ciertamente, como dice Juan Carlos, luces y sombras. Es muy difícil que haya una gestión gubernamental que no tenga cosas buenas, pero también que no tenga retos. Con rosas y con espinas. Exactamente. Entonces yo digo que en la parte económica es donde el gobierno ha tenido, la economía ha tenido un mejor resultado. Es decir, las luces fundamentalmente están en el escenario económico a partir de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento económico. Eso es un elemento. El control de la inflación, por ejemplo, que una cosa es lo que siente la ama de casa respecto a los precios de los bienes y servicios y otra cosa son las metodologías y las variables con las que se mide la tasa inflacionaria durante un periodo de un año, por ejemplo. Entonces nunca se van a encontrar perdón, que estoy medio difónico, nunca se van a encontrar las aspiraciones de consumo de la ciudadanía con las estadísticas del Banco Central. No solamente República Dominicana, la Asociación de Estadígrafos de América, una institución bien prestigiosa, académica, científica,
hace análisis sobre esto. Es decir, la dicotomía entre cómo percibe la población un resultado económico y cómo lo miden los organismos especializados. Según el Banco Central, ciertamente cerramos el año con la meta de inflación, por debajo de la meta de inflación, que era 4 más o menos 1, y terminamos en 3.39 aproximadamente. Estadística del Banco Central, pero también estadística del Banco Mundial, que es otra referencia que se puede tomar como un referente. El crecimiento económico no es más para los televidentes que el valor monetario de la producción de un país durante el periodo de un año. El poder en términos de dinero, el valor de todo lo que produce la economía en bienes y servicios. La facilidad que tienen para coger más préstamos y cosas de también, sí, para lo que tiene que ver con la solvencia de los calificadores de riesgo, país a nivel internacional toman en cuenta ese crecimiento sostenido. Toman en cuenta ese manejo de la inflación, toman en cuenta el programa monetario del Banco Central, toman en cuenta las reservas internacionales, entre otras variables. Pero esas le dan criterio a la calificadora de riesgo. Y tenemos más de 30 años que se abandonó la teoría del desarrollo, que es a lo que aspiramos la gente sensato y que tenemos deseo de la prosperidad colectiva, ¿verdad? Se dejó la teoría del desarrollo y se cogió la teoría del crecimiento. Esas calificadoras de riesgo no miden la solvencia de BB más o BB menos en función de cuál es el índice de desarrollo en términos holísticos, ¿verdad? Integral de un país, sino que cuáles son las variables macroeconómicas que garantizan la estabilidad, que garantizan el crecimiento económico, que garantizan el control de la inflación y que garantizan una relativa estabilidad cambiaria. Son los elementos que yo digo donde el gobierno ha tenido mayores luces. Ahora han habido elementos, por supuesto, ligados a la economía, ligados a la política, ligados a la cultura, a la educación, a la salud, que es donde están las sombras. Se entiende que un crecimiento económico debe generar las bases para el desarrollo económico. El crecimiento económico debe generar las bases materiales, objetivas, para que entonces la población eleve su nivel de vida. Y si bien es cierto que se redujo la pobreza extrema en República Dominicana significativamente, bajando a un dígito, eso es muy significativo, cuando todos estábamos en 2, en 3 dígitos, ahora estamos por debajo de un 10% de la pobreza extrema en República Dominicana. Esos son elementos interesantes. Ahora, lo que tiene que ver cómo la economía impacta la calidad de consumo de la población, el poder adquisitivo de la población, independientemente que la inflación esté controlada, la gente percibe que los precios están creciendo más alto que lo que las estadísticas acumuladas del Banco Central. Eso no lo digo yo como economista, ustedes consultan a cualquier persona y eso es lo que le dicen. Yo en las universidades me dicen mis alumnos, pero ¿cómo es que la economía crece y yo estoy como en una situación? Yo digo, vamos a diferenciar. Esa es una pregunta, doctor, que se hace constantemente a la población. Entonces, yo académicamente le digo, vamos a diferenciar lo que es el desarrollo económico. Una política económica hacia el desarrollo toma como centro la calidad de vida de la gente, la formación cultural de la gente. Leonardo, ¿sí? un economista amigo tuyo de aquí de Santiago, que está con el gobierno, es asesor, me admitió que ciertamente el desarrollo económico, el crecimiento económico no implicaba una bonomía para los sectores más desposeídos, que el crecimiento era más bien la lectura para la macroeconomía. Sí. Pero cuando bajamos a la microeconomía, el del menudeo, los micro, pequeñas empresas, la gente asalariada, entonces allí encontramos una realidad completamente distinta, que está la sombra, y entonces sería la sombra del gobierno, con una canasta popular que ronda los 45,000 pesos mensuales y salarios mínimos o diríamos dividendos muy limitados que no permiten ni siquiera comer bien en este país. Y estoy hablando de las grandes mayorías. ¿Serían estas las tinieblas, las sombras del gobierno? Sí, ciertamente.
que no es que no boronee solamente, sino que la política económica focalizada al crecimiento económico. Y todos los países quieren crecer, ¿verdad? Es un país que no crece, pues entonces tiene más problemas que un país que esté creciendo. Ahora, si tú buscas en América Latina, incluida República Dominicana, las políticas sociales de los gobiernos, te vas a dar cuenta automáticamente que los gobiernos admiten que una cosa es la estabilidad macroeconómica y Por otra ejemplo, cosa es el impacto. Repartir 3 millones de bonos. Sí, pero que tú te vas, eso es parte de lo que es la política social, porque eso es copiado de los países desarrollados. Sí. ¿Qué hacen los países desarrollados? Bueno, ante un nivel de desempleo tan alto, ante la precariedad de la renta básica, tanto en países ricos como pobres, vamos a buscar apalancamiento para que esa presión social se pueda controlar y se pueda mantener. Y que es necesaria esa política social. Tenemos un ejemplo de lo que pasó con el COVID en el 2021, sí, que por lo menos el gobierno de Estados Unidos, que mandó a todo el mundo para su casa, y entonces comenzó a enviarle dinero a través de sus cuentas, otros mediante cheques. Y aquí también. Y aquí también ocurrió, pero yo lo estoy diciendo porque estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento. Y eso palió un poco la situación. Mucho de ese dinero vino a parar como remesa aquí a la República Dominicana. Sí. Porque yo también envié parte de ese dinero. Mucha gente le fue bien con eso. Mucha gente le fue bien porque el gobierno hizo una tabla rasa con todo el mundo. Y estamos hablando de la primera potencia del mundo. Así es. Miren una cosa, diferenciemos. Yo siempre, como yo soy educador a nivel superior, yo siempre le hablo a la gente y quisiera que la gente me entienda. Hago todo el esfuerzo que me entiende. La estabilidad macroeconómica. La macroeconomía es parte de la contabilidad pública, la contabilidad del Estado. Y la microeconomía es la economía de la empresa, la economía personal y la economía familiar. La macroeconomía, es decir, la variable macroeconómica, son variables agregadas, es la sumatoria de las variables microeconómicas llevado al plano macro, ¿verdad? Entonces, siempre hay un dilema entre esa estabilidad microeconómica y la estabilidad macroeconómica. Y ahí yo entro al mundo de las MIPYMES. Por ejemplo, en la República Dominicana ahora mismo las estadísticas dicen que hay 1.500.000 unidades de micro, pequeñas, medianas empresas que tienen 2.7 millones de trabajadores. Eso es el 57% de toda la gente que está empleado. Esos son empleos directos de las MIPYMES y generan el 40%. Vi la celebración del turista 11 millones. 11 millones. Sí. La visibilidad que le dan, pero yo no veo esa visibilidad que debiera darse las MIPYMES. En las MIPYMES que debiera darse, porque las MIPYMES generan prácticamente el doble que el turismo en la República Dominicana. Es más, puedes sumarte tú 3 o 4 sectores emblemáticos del modelo económico y tú te vas a encontrar que las MIPYMES aportan más que todo en empleo, en economía, en lo que tiene que ver con inclusión. Las MIPYMES son un centro que pudiéramos, todo el mundo está hablando de MIPYMES porque son las que generan la estabilidad. Y una vez que un presidente dijo que República Dominicana estaba blindada ante las crisis internacionales, y yo le demostré a ese presidente, que tuvo la oportunidad de hablar con él, que las MIPYMES son la esponja de asumir todas esas debilidades que tienen estas pequeñas economías, que la gente se gana la vida de manera informal. Y hay gente que no quisiera ni emplearse, porque ya vendiendo cualquier mercancía en las calles, tiene ingresos mayores que la renta básica, que son los salarios en la República Dominicana. Usted hizo una afirmación del crecimiento de las MIPYMES, que es un 40%, me dijo. Del PIB. Del PIB, incluyendo eso sobre la agricultura. Es que la pequeña agricultura son parte de las MIPYMES. Están cuantificadas en los estudios estadísticos que ya tenemos a disposición para el diseño y ejecución de políticas públicas a favor del sector de las MIPYMES. Yo tengo una teoría que se la voy a poner más adelante cuando esto coja precisamente sobre eso, sobre la agricultura. No sé si usted quiere que se lo ponga ahora. No, yo soy bueno, de pues resulta, compartir. Yo fui estudiante de agronomía de ELISA en los 60, casi a mediados de los 60. Y ese conocimiento adquirido en esa academia, pues me llevó a mí a pensar que este es un país lleno de conucos.
y que esos minifundios pudieran fusionarse en un solo gran minifundio, dependiendo del área, de la situación in situ en que se encuentre, porque nosotros estamos llamados, se ha dicho un montón de veces, que la República Dominicana es el granero del Caribe, que tenemos capacidad alimentaria, agrícolamente hablando, de toda la región del Caribe y algo más. Entonces yo quisiera saber en sus elucubraciones, en su academia, ¿qué pasaría si todos los campesinos que tienen 10 tareas, 5, 100, 200, se unen en materia de producción agrícola con rubros específicos para llenar diversos mercados y se convierten en un latifundio, pero cada quien con su tierra, pero con una directriz? Usted está hablando de cooperativa. Producir, con una cooperativa, como sea, para producir ciertos rubros agrícolas que le podría poner en el mapa de las exportaciones. Mira, yo tengo un planteamiento que es la cultura de la gente, no solamente la cultura del campesinado dominicano, ¿no? Es la cultura empresarial del país a todos los niveles es complicada en términos de con quién me asocio, a quién le tengo confianza, cómo se construye la confianza para hacer lo que usted dice. Han habido ensayos. Los programas de reforma agraria en gran medida lo que buscaban era eso. Es decir, la última experiencia que hubo aquí buscaba incluso agrupar a los productores para comprar juntos y vender juntos. Exacto. Incluso la tecnología que pudiera unificarse, la metodología de producción de los procesos productivos en la agricultura para que se redujeran los costos y se incrementaran los ingresos, entonces la rentabilidad sería mayor para el pequeño agricultor. Pero eso es complicado por el problema de la cultura. Mira, recientemente hubo un congreso en Punta Cana donde se reunió, yo digo que la crema innata del sector agropecuario del país, tanto productores, investigadores, académicos e instituciones, incluido el Ministerio de Agricultura, y allí se hizo la formulación de una propuesta de la transformación de la agricultura dominicana. El presidente asumió el discurso a partir de los retos del DR Casta, que a partir de pasado mañana se desmonta la canasta, ¿verdad?, que se protegió en el DR Casta, y el presidente dijo que íbamos hacia la mecanización de la agricultura dominicana, que es otro elemento que debe combinarse con la propuesta, la reflexión que tú planteas. Y yo creo que es correcto eso. Pero el pequeño productor tiene que sentir que hay una política pública que lo apoya. Porque en todos los países, Estados Unidos no solamente apoya a los pequeños y los medianos, a los grandes que más apoya, con leyes, es decir, con una ley establecida. Japón tiene su ley de protección, la Unión Europea tiene su ley de protección, que todavía le quedan varios años. Entonces, República Dominicana, en mi humilde parecer, tiene que abocarse ciertamente a definir una política agropecuaria, entendiendo que tenemos agendada la crisis alimentaria mundial y que la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria no se construye en un periodo de gobierno, eso se construye en un proceso histórico y hay que abocarse a eso, hay que especializar personas, organismos, fondos, visión, voluntad, todo eso sumarlo para entonces poder llegar a la conclusión de que ciertamente nosotros al 2036, por ejemplo, a propósito de una propuesta que ya está corriendo, al 2036 tengamos una agricultura realmente transformada y que ese concepto del minifundio pasen a ser unidades asociativas, y ya se intentó, solamente que habría que dar una visión distinta a lo que fue la experiencia de la reforma agraria en la República Dominicana. Pero no ha cogido tarde, Leonardo, y yo lo digo porque ya ahora el 1 de enero entra en vigencia de ERES-CAFTA y sucede que aquí ni hay protección y bueno, solo los grandes productores arroceros están mecanizados. Hay pánico en el sector arrocero. Y el presidente Luis Abinader emitió un decreto, pero evidentemente que ese decreto no va a tener ningún impacto de cara a lo que viene. Inclusive el economista Andy Dawarre escribió un artículo que leímos aquí casi en su totalidad, diciéndole a la gente que ese decreto del presidente no va a parar lo que es un tratado internacional que tiene carácter constitucional
¿Cuáles son, Leonardo, tus aprehensiones, tus inquietudes respecto a este intercambio comercial tan desigual en una libra de arroz norteamericana que está sustentada con la ayuda del gobierno en 80 pesos y la del dominicano, que por lo que yo veo cuesta 18 pesos la producción de una libra de arroz, y que ese es el arroz, ¿verdad? Con cáscara, hay que mandarlo al molino, Sin hay que secarlo, mandarlo luego en la cadena de distribución y sale 50 para el dominicano común, por lo menos el arroz selecto. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto que se avecina en lo uno primero, de para los que la gente, primerísimos productos de consumo en la República Dominicana? para que los televidentes de ustedes no entren en pánico, Ajá. el DR Casta entró en vigencia en el 2006. Okay. Y cada sector tiene una programación del desmonte arancelario. El desmonte arancelario no es más que quitarle los aranceles aduanales a los bienes y servicios que vienen de los países signatarios de los acuerdos de libre comercio. Eso es una explicación interesante para que la gente entienda. Muy bien. Aquí se han desmontado más de 2.800 productos de la nomenclatura que están en el DR Casta, que es un texto que tiene qué sé yo cuántos miles de páginas. Son 3 volúmenes de este tamaño, ¿verdad? Y lo único que quedó sin desmonte fue el arroz, muslo de pollo, queso y yogur, entre otros. Es decir, hablamos de 6 productos, que son los que se van a desmontar. Pero ya los otros todos están desmontados, incluidas las importaciones de automóviles, etcétera, etcétera, sobre todo de Estados Unidos. Y lo que implica Centroamérica, que son los 6 signatarios junto con la República Dominicana del DR Casta o Acuerdo de Libre Comercio. Entonces, yo no estoy tan seguro de que esos vaticinios de que va a impactar drásticamente en el sector arrocero en particular, no estoy. Yo fui uno de los negociadores del DR Casta en Washington. Y aquella vez con Sonia. Con Sonia. Sí. Ajá. Pero yo fui a representar el sector privado, a los productores, bueno, ¿verdad? Muy interesante eso. Entonces yo tenía una posición totalmente distinta. Yo decía que para el 2005, que fuimos a hacer la negociación final, República Dominicana estaba produciendo prácticamente el arroz que consumía en ese momento, que eran unos 11.5 millones de quintales. Ahora estamos en 14. Y si un país produce un bien suficiente para su alimentación y para tener el stock de reserva que se demanda, ¿por qué abrir la puerta para importaciones? ¿Verdad? Porque ya, a menos que no haya una competencia, que tú digas el arroz nuestro es más barato que otros arroces, no van a venir arroces a República Dominicana si el nuestro es más barato y tiene calidad. ¿Se entiende? Entonces, para sintetizarlo, porque es un tema bastante complejo, primero tenemos que esperar las primeras experiencias de enero a julio, de qué es lo que va a pasar. 6 meses. Porque miren, a mí me enseñaron en Estados Unidos, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, como yo estaba radicalmente opuesto, junto con los productores, a que se permitiera la entrada de arroz a República Dominicana, me enseñaron de la aduana de los Estados Unidos que aquí estaba entrando, la mitad del arroz que se consumía estaba entrando a República Dominicana y sin pagar impuestos. Y me enseñaron los documentos y tengo testigos que estaban al lado mío, quienes estaban ahí cuando me dijeron, ¿qué es lo que usted viera decir? Que no entren 10.000 toneladas, que fue lo que acordamos en el acuerdo, y 2.000 en descacarado y 2.000 sin descacarar. 12.000 toneladas fue lo que se protegió, se le cedió a los Estados Unidos. Y él me demostró, me dijo, mire los documentos oficiales del Departamento de Agricultura, del Departamento de Comercio y de las aduanas de Estados Unidos, que estábamos importando. Ha venido entrando arroz en cantidades, parte del cual yo supongo entonces que estaba saliendo del país también. ¿A qué sectores? Recuerdo que estoy hablando del 2005, para guardar la casi 20 años. Entonces, ahora el cuadro ha cambiado. Primero tenemos un escenario con un nuevo presidente en Estados Unidos proteccionista, que es Donald Trump, ¿verdad? Sí. Que ha dicho que le va a poner aranceles a los bienes y servicios de China, que le va a poner a los de México y que probablemente siga con otros países. Canadá, Brasil. ¿Verdad? Está Canadá y está Brasil. Entonces, si va un presidente a abrogarse el derecho
por ejemplo, México y Estados Unidos junto con Canadá tienen un acuerdo de libre comercio que es el Telecan. Pues él no puede violar ese acuerdo. Él tendría que primero prescindir del Telecan y entonces se abre un nuevo escenario, ¿verdad? Eso es el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que también nos implica a nosotros, porque en el DR-CASTA se atrajo lo que es el Telecan con el DR-CASTA, se combinaron. Y tiene Canadá y México prerrogativa también respecto al Tratado de Libre Comercio que nosotros firmamos. Entonces, digo yo voy a venir por aquí, se lo prometo, más adelante para ver las primeras experiencias, porque si bien uno pudiera lucubrar y proyectar cosas, no es lo mismo lo que yo pueda decirle a ustedes ahora mismo de lo que va a pasar que lo que finalmente pase. Pero entonces, hay pánico. Sí, los productores están preocupados porque mira, hay otro elemento de carácter cultural y material, que se lo quiero plantear aquí en este escenario a ustedes. Yo recuerdo cuando la rectificación técnica, que le dieron 10 años a los productores antes del DR-CASTA a partir de la iniciativa de las cuencas del Caribe, y no hubo ni voluntad ni condiciones objetivas para que los productores pudieran hacerse competitivos con otros países homólogos productores de arroz y otros cultivos. Por una razón de que los gobiernos que entran rompen el librito anterior. Pero luego vino el DR-CASTA. Nos dieron una extensión de la iniciativa de la Cuenca del Caribe para la rectificación técnica. Luego viene el DR-CASTA. Y yo te puedo asegurar que conozco a los productores, conozco el sector, porque fui asesor de FENARROZ, que es la Federación Nacional de Productores de Arroz, por 6 años. Y conozco al dedillo lo que significa la producción y la cadena arrocera de República Dominicana, que de miles de productores tú te puedes encontrar con muestras. Es decir, productores que ciertamente se dedicaron ellos con el esfuerzo y las ventanas financieras que abrió el gobierno a través del Banco Agrícola y del Banreserva, y han logrado tecnificar su finca. Yo tengo una finca, por ejemplo, en Angelina, de Oliverios Payá, que puede competir con cualquier finca de cualquier parte del mundo, porque la mecanizaron. Se ha mecanizado. Totalmente. Pero han trabajado la semilla del arroz también. Todo, desde las variedades. Una tarea de, digamos, 12 porque eso tiene un costo. Y, por ejemplo, lo hizo, y lo han hecho otros, no mucho, pero lo han hecho. De la mecanización completa, desde primero la certificación de semillas, la nivelación láser del terreno. Láser. La reducción del consumo de agua a partir de que esa nivelación láser no es lo mismo que el agua vaya subiendo y bajando muros, que si el agua la reducción del consumo de agua, que es una preocupación que hay en torno al arroz, que es el producto que más agua consume, ¿verdad? Pero luego la siembra mecanizada, luego la fumigación con avionetas, que no son hombres y mujeres, a mano. Luego la recolección con máquinas especializadas, que luego el transporte, que la misma máquina lo sube a un proceso. Luego mando un video de ese proceso para que un día ustedes lo pongan, entonces la gente se dé cuenta de qué es lo que estamos hablando. Y ese es el proceso, es decir, de la única manera que podemos hacernos competitivos. Alguien me decía ahorita que República Dominicana era el granero del Caribe, eso es idílicamente. Nosotros no somos granero del Caribe, somos el país con mejores condiciones climáticas y condiciones para producir. Atienda, eso es un deseo, pero no que estemos explotando el Gran Caribe. El Gran Caribe ahora mismo está compuesto por unos 23 países, que todos comen arroz, no en la cantidad que nosotros lo consumimos, pero todos comen arroz, y comen habichuelas, y comen otros productos de la agricultura, y nosotros pudiéramos estar aprovechando es decir, diversificar nuestro mercado, porque eso de tener Haití y Estados Unidos son nuestros dos principales mercados, ¿verdad? Por eso hay que diversificarlo, porque las señales que está mandando el mundo en estos momentos es que usted tiene que ser estratégico respecto a dónde usted coloca los productos, para tener una canasta diversificada, que si hay una crisis en un país, usted tenga la alternativa donde usted va a exportar. Mire cómo se ha reducido el negocio Dominicana y Haití, porque los haitianos están buscando un mercado distinto al de República Dominicana. Y no se asombren ustedes que a partir de que se pacifique Haití, si es que se logra, ustedes van a ver entonces flota mercante de otros países, incluido Estados Unidos, llegando a las costas haitianas, y los productos nuestros, que estamos cerquita, que podemos llevarlos por tierra, entonces disminuyendo el consumo y las importaciones de productos dominicanos. No me lo estoy inventando, lo discutí con estrategas haitianos que están articulados a esa iniciativa de no depender del abastecimiento de República Dominicana por las crisis
políticas, la crisis de seguridad y los mismos intereses mezquinos que hay en el negocio dominico-haitiano. De hecho, yo creo que eso está ocurriendo porque hay muchas personas que viven en la línea fronteriza que se han quejado de eso, de que las ventas han disminuido. Pero yo me quiero salir ahora de ese renglón y aprovechar que usted está aquí, vasto conocedor de la materia. El Estado puede, de acuerdo a lo que dice el nuevo presupuesto para este año que viene, pedir préstamos por 6.552 millones de dólares. Esto forzaría aún más las magras reservas nuestras económicas. No, porque esas reservas están ahí y fueron creadas con un propósito. La estabilidad cambiaria, el control de la inflación a partir del programa monetario y las metas de inflación están referidas a esas reservas brutas, pero sobre todo las reservas netas, que es la diferencia entre lo que ya está vencido y lo que yo tengo, ¿verdad? Esa reserva neta es el referente fundamental y el endeudamiento no necesariamente afecta a las reservas. Lo que puede suceder es que mientras más endeudamiento, más se pueda incrementar las reservas, porque menos divisas se están utilizando de la circulación de divisas a nivel nacional, ¿verdad? Pero hay una preocupación, porque si entonces seguimos endeudándonos en ese nivel, ahí está la trampa de no haber aprobado la reforma fiscal. Es decir, no me aprueba la reforma fiscal, pero yo tengo la mayoría congresual en las dos cámaras, entonces yo tengo que buscar de dónde que voy a conseguir el dinero, porque no es verdad que me voy a cruzar de brazos, es decir, los gobiernos, cual que sea, no se cruza de brazos. Claro. Echa mano como la familia, es decir, la familia cuando no tiene el efectivo, ¿qué es lo que hace? Recurre al crédito. Los gobiernos son una gran familia, entonces hacen lo mismo. No me cuadran las finanzas, tengo acumulado un déficit fiscal enorme y tengo acumulado un déficit cuasi fiscal del Banco Central también enorme, entonces yo no tengo de otra que buscar dinero prestado. Y eso le van a decir entonces a la oposición política, tú no aprobaste reforma, tú me chubaste al pueblo, sí. Entonces yo voy a tener que echar mano de las herramientas que tengo. Y a tiempo buscaron una señal del Congreso, donde el Congreso autoriza buscar 380.000 millones de pesos. ¿De dónde lo van a buscar? Sencillamente lo van a buscar, yo digo, de dos fuentes. La primera, la eficientización del cobro, que aquí hay una evasión estudiada y cuantificada. Y la segunda, entonces, de empréstitos internacionales. Y con esa calificación, BB, que tiene República Dominicana por dos de las certificadoras más reconocidas, no hay duda que los papeles de la finanza dominicana que se pongan en los mercados de valores se los van a llevar en un día, 2 días se lo llevan. ¿Las dos BB son positivas? Son positivas, sí. Es una calificación muy significativa para una pequeña economía. Los empréstitos no alteran, digamos, las reservas, pero sí alteran el presupuesto y el encarecimiento de nuevos empréstitos en la medida que nosotros vamos profundizando en lo que es nuestras obligaciones internacionales en dólares. Esa autorización del Congreso al presidente es para reducir el impacto del déficit fiscal. Es decir, voy a tener un déficit acumulado de tal nivel, entonces buscamos dinero prestado, esos dineros ingresan a través de determinados proyectos que incluso ya están contenidos en el presupuesto general de la Nación para el 2025. Es decir, no es un dinero que andan buscando para inventar, está planeado en el presupuesto, vamos a ser objetivos, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, no tengo por dónde captar ingresos, no quiero entrarle a los evasores. Entonces, si no quiero entrar a los evasores, tengo que buscar dinero. Pero prestado. ahí, no le quiere entrar a los invasores, a los evasores, ni tampoco quiero tocar el dinero que se entrega aquí de manera medalganaria cada año con las exenciones fiscales. Entonces, el país como que se está gobernando para una sola clase y nos olvidamos de la clase mayoritaria, que es el pueblo llano, de a pie, el pueblo que tiene salarios por debajo de 30.000 pesos, que son la inmensa mayoría, incluyendo las reservas que hay ahí de 14.000 millones de dólares. Hay mucho dinero prestado que se ha metido ahí para fortalecer la moneda, pero es una insensatez mayor. Lo que te quiero decir
es que aquí hay un gobierno que no está respondiendo a las expectativas del pueblo. Y el pueblo mayoritario, porque es muy bien, cuando tú le entregas casi 300 mil millones de pesos a los ricos en exenciones, cuando tú no te atreves a agredir o una política seria de enfrentamiento a la evasión, entonces tú no estás siendo responsable como gobierno. Esa es la apreciación que yo tengo sobre la situación que estamos viviendo. Y por otro lado, cada vez más estamos pagando mayor cantidad de impuestos, por el orden de casi los 350 mil millones cada año. Checo, mucha gente piensa como tú. Yo pienso distinto y respeto tu opinión y quiero expresar cómo yo veo el fenómeno este. Yo quiero que tú me ilustres. Mira, acaba de salir el informe 2024 de Barómetro Latinoamericano. Eso es un estudio científico que se hace de los diferentes países y se mide la percepción de la gente sobre la gobernanza y sobre una serie de variables que podemos en otro programa hablar de ellas, porque hoy vine a hablar de economía solamente. Sí. Pero para referirte a lo que tú dices, en Barómetro Latinoamericano el presidente Abinader aparece en cuarto lugar con un 60% de aprobación de la población de la República Dominicana que fue encuestada. ¿Tú entiendes? 60%. Entonces, cuando uno dice que mayoritariamente el 60% es la mayoría de un 100%, ¿verdad? Claro. Quedaría un 40% que estaríamos por ver quiénes dicen lo que tú estás significando o quiénes se abstienen. Pero de todas maneras, ya con un 60%... Pero yo estoy hablando... Mira, yo no soy el abogado... Estoy faltándole a la verdad. Sí, pero no, esa es tu posición. Yo te estoy dando los datos. Okay. Porque ahora mismo ni siquiera estoy hablando con estadística de Leonardo Valverde. Yo siempre acostumbro a mi pensamiento transferirlo cuando yo vengo a los programas de televisión, ¿verdad? Sí. Mi pensamiento yo lo refuerzo de estadística. Es decir, no puedo lucubrar. Yo soy un académico. Yo no lucubré. No me puedo... No, pero es mi caso, okay, Checo. Adelante. Tú sabes cuánto te respeto, ¿verdad? Y te admiro. Gracias, hermano. Yo estoy haciendo una explicación técnica y también un poco política del momento. Yo referiría dos encuestas. Yo buscaría la encuesta de cultura democrática que realizó de manera científica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y ahí hay datos que si ustedes, yo creo que se lo mandé a Juan Carlos, si ustedes ven la encuesta de cultura democrática en República Dominicana, ustedes se van a dar cuenta cuál es la cultura nuestra. Es decir, tú decir que un 80% de la gente no cree en nadie, no cree ni en su familia, ni en su amigo, ni en su mujer, ni en su marido, no cree en nadie. Es decir, dice que no le tiene confianza a nadie. Y que el otro, un 70% y pico, casi 74%, esté diciendo que está de acuerdo que un político que llega a un cargo lleve su familia para la institución donde los nombre, y dicen que sí, que están de acuerdo. Es decir, cuando las normas establecidas establecen que no se puede... La prevaricación. No se puede practicar ese tipo de clientelismo político con los familiares, porque tiene un nombre específico, ¿verdad? Y entonces, pero mira la cultura de los pueblos. Entonces yo te doy este dato para yo señalar lo siguiente. Yo creo que la coyuntura actual en República Dominicana es esencialmente política, es decir, no es un problema económico lo que estamos discutiendo. El problema económico es una sustentación de lo que es la superestructura política de la sociedad. Este es un problema político. Cuando yo digo político es que terminamos de dos procesos electorales donde la plataforma partidaria no se puso de acuerdo, no hizo consenso sobre elementos esenciales de la sociedad dominicana, no lo hizo. Primero por las heridas de las primeras elecciones, ¿verdad?, del 2020. Sí. Y segundo, la situación como se dieron las elecciones del 2024. Donde el presidente Abinader y el PRM y sus aliados pues consiguen la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado, y se crea un escenario político entonces donde la oposición tiene que echar mano hasta donde no hay. Quiero decirle a ustedes que el desmonte de la propuesta de la reforma fiscal dejó a la oposición política desarmada, porque todos estaban apuntados que la oposición iba a reaccionar en función de esa reforma fiscal que supuestamente iba a impactar más sobre los pobres que sobre los ricos.
pero yo te quiero decir que esto que tú me estás señalando no es nuevo. Nosotros tenemos ese código tributario de República Dominicana tiene años, el subsidio eléctrico tiene años, ¿verdad? El déficit del sector eléctrico tiene años. Entonces hay una serie de elementos que yo pienso que son de los retos, que no sé si vamos a hablar un poquito de la perspectiva del 2025, claro. pero claro no hay dudas de que el escenario le está diciendo al presidente Abinader, usted va a tener que hacer un reenfoque de la gobernanza hacia el 2028. Si usted quiere construir el legado, y yo no tengo duda de que el presidente Abinader está trabajando para su legado, porque lo primero es que cuando tú dices que tú no te vas a reelegir o no vas a intentar reelegirte, tú tienes que construir tu legado, porque tú no vas a participar por la gobernanza 8 años y no dejar un legado, ¿verdad?, significativo que se pueda tomar como referencia lo que hizo Luis Abinader. Eso es fundamental. Y lo dijo el asesor directo, el asesor principal del presidente Abinader, lo dijo en televisión. Sí, lo dijo en televisión y yo lo vi. Es decir, está grabado. Dijo el presidente Abinader, yo estoy asesorando al presidente Abinader, no estoy asesorando a partido político ahora mismo, sino trabajando el legado del presidente Abinader. Y eso es importante, porque cuando hay una ruta de dejar un legado, ahí se pueden insertar las propuestas y la población le cae atrás también. Y decir, en ese legado yo quiero que la población mejore las condiciones de vida. En ese legado yo quiero que los funcionarios públicos sean más eficientes. En ese legado está acabar con la corrupción, entre otras cosas, ¿verdad? Cosas que son de mucha trascendencia para una nación como la República Dominicana. Mire, vamos a hacer una breve pausa para retornar de inmediato ya y así reorientar esta entrevista, que el aprovechamiento del doctor Leonardo Valverde realmente yo creo que es interesante. Hay muchas preguntas, pero vamos a pararlo ahí, vamos a irnos a la pausa, entonces retornamos con el enfoque de lo que viene. Hay datos interesantes que yo creo que no podemos dejarlo por alto, por ejemplo, y lo más actual, por ejemplo, en portada hoy de uno de los diarios dominicanos, habla de que el Banco Central reduce otros 25 puntos a la TPM, ahora se sitúa en 5.75 anual. También habla del deuda externa, ha crecido desde 2020 un 26.734 millones. Eso, ponérselo en español a la gente con el doctor Leonardo Valverde cuando regresemos de la pausa. Vamos a la pausa y continuamos después con el poder de la mañana. Bueno, señores, continuamos con este poder de la mañana, conversando hoy. Ese café te hizo bien. Telecontacto, claro que me hizo bien. Me despertó. Acuérdense que acuérdense que hoy yo tuve problemas con la sábana. Sí. Pero llegamos bien. Tenemos que atreve a saludar a Nelson Díaz, que trajo ese cafecito. No, ese café hecho por Katia. Ese café. Doña Katia. Un abrazo para doña Katia. Mira, que la queremos muchísimo. Tenemos un invitado de lujo hoy, porque la verdad es que es un invitado de lujo y al que vamos a tratar de exprimirlo, aunque al parecer lo vamos a tener una vez a la semana. Una vez a la semana. En este poder de la mañana. Sí, parece muy bien. Y es una magnífica idea porque ¿de qué adolece la gente? De falta de conocimientos económicos para desenvolver su vida. Con autoridad para poder. Con autoridad que pueda hablar y decir las cosas exactamente como son, como tienen que ser y como van a ser. Porque no es solamente el antes y el presente, también está el después, porque una cosa es consecuencia de la otra. Así es que eso es vital. Es un catedrático universitario, tenemos una persona de una gran valía académica y nosotros como el medio buque insignia de Santiago en este momento, bueno, pues tenemos que llevar lo mejor a esa población que nos sigue, que nos ve, que nos escucha, con cosas concretas, reales, con una efectividad diría del 90% en la apreciación del público de todas las cosas que tenemos que decir. Y la economía de un país es la columna vertebral, es el pie de amigo de ese país. Y si esa economía no va marchando por el camino que debe ser, el camino correcto, bueno, pues el país se ve en un cebo. Nosotros estamos llamados ahora mismo a ser un país que yo no sé si ya inició
o está en franco desarrollo. Eso no lo dirá nuestro invitado de hoy. Mire, ahí se ha dejado de lado esa idea. Hemos hablado, ya lo dijo. Sí, hemos hablado en muchos aspectos en el tema económico, pero hay una preocupación que me gustaría, doctor, que usted nos la ponga en blanco y negro, como usted sabe hacerlo, que tiene que ver con el plano internacional. Beneficios, pérdidas y oportunidades. ¿Qué oportunidades y amenazas plantea el contexto internacional de este momento con la llegada de Trump y con todo lo que está pasando a la República Dominicana hacia 2025? Que ya es una foda internacional. Mira, tenemos una situación internacional en un estado buca. Eso quiere, el estado buca es una situación volátil de incertidumbre y de cambios rápidos. Esa es la situación que yo veo en el escenario internacional. Esta situación también ha creado... Un momentito, déjame ver si hay algún tema técnico. Ok, ya estamos. Es interesante desde el punto de vista ese escenario, esa preocupación que tiene la gente, sobre todo por el punto de la llegada de Donald Trump, que hay un gran nerviosismo en el panorama internacional. Hay muchos temores, hay muchos miedos con relación a lo que podría pasar. ¿Qué está planteando esta nueva visión que tiene un presidente con una capacidad, un temperamento inestable, con una serie de características muy particulares que lo adornan, que está peleándose incluso con países antes de empezar, hasta con Canadá, con México, con el canal de Panamá, con todo esto? Esto es parte del adorno que tiene. Ya vamos a ver, usted siga desarrollando. Insisto en que el escenario internacional está en un estado buca. Eso quiere decir volatilidad, incertidumbre, cambios rápidos, y ese es lo que caracteriza el escenario internacional en estos momentos. En segundo lugar, la geopolítica ha sufrido un cambio significativo, de que de un mundo bipolar, ¿verdad? Oriente, Occidente, y lo que tiene que ver con Europa del Este, específicamente Rusia, eso cambió. Ahora estamos en la presencia de un mundo multipolar, y la creación de los BRICS, que después hablaríamos aquí de lo que significan los BRICS, ¿verdad? Es un nuevo sistema, es un nuevo acuerdo y posiblemente una nueva moneda a nivel internacional contrarrestando al oro. Es un escenario multipolar el que tenemos en estos momentos, que está en construcción, y que el año 2025 se vislumbra, según los especialistas, de que va a adquirir una nueva característica con la suma de 34 países en torno a los BRICS. En los BRICS está Rusia, China, la India, Brasil, Sudáfrica y ahora 30 países que se adhieren en condiciones de miembro. La última asamblea tenía 36. Sí, pero ya hay 34 que prácticamente formalizaron su entrada. Ese es un elemento. El otro elemento es la incertidumbre que genera el discurso de Donald Trump versus lo que realmente fáticamente pudiera ser, que son dos cosas distintas. Trump muchas veces dice muchísimas cosas, pero lo dice Donald Trump. Pero cuando va a actuar el presidente de los Estados Unidos, que es el contrapeso de la geopolítica mundial, entonces los resultados son otros. Porque lo que dice Trump le sale directo del cerebro a la boca, a la lengua, para expresarlo. Sin filtro. Pero cuando se sale de la Casa Blanca, entonces sale escrito, revisado, ¿verdad? Y revisando la parte jurídico-legal y ponderando las implicaciones geopolíticas que tienen las acciones de esto. Lo digo porque tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a ver cómo funciona tanto la bolsa de valores como cómo funciona ese espacio de poder, y es totalmente distinto al presidencialismo de República Dominicana, totalmente distinto, ¿eh? Entonces, en el escenario está que posiblemente Israel y Hamas se establezca un acuerdo, y que ese acuerdo implique ganancias sobre todo para Israel, una franja de territorio. Me quedo con las armas que Estados Unidos me ha dado, me quedo posicionado, listo para iniciar. ¿Usted cree que eso se pueda dar? Se puede dar, pero listo para iniciar la guerra a la semana del acuerdo.
Es decir, a Dios Por la rogando. con el beligerancia, vaso dando. precisamente por eso le pregunto, por la beligerancia Entonces de esa... son elementos que gravitan Se sobre la está situación. quedando Israel con territorio sirio. Sí, se va a quedar con una franja. Y ahora con la situación del cambio en Siria, entonces viene otro cuadro que habría que analizarlo más adelante. Esos son elementos. Lo que tiene que ver la guerra de Ucrania con Rusia, también está en perfil un posible acuerdo. Y Donald Trump es el padrino de ese acuerdo, lo anunció durante el proceso electoral y ha dicho que se va a reunir tanto con Putin como con el presidente de Ucrania, de suerte que pueda haber un acuerdo. Ese acuerdo Rusia va a ganar más que Ucrania, por supuesto. Siempre en una negociación el que tiene más poder gana mayor parte del pastel del acuerdo. Entonces, si ese escenario se distensionara, que son los dos grandes escenarios de guerra que hay actualmente, los mercados responden a las expectativas, los mercados responden a las incertidumbres, y cuando las incertidumbres se despejan, entonces los mercados se ajustan, se equilibran, que es hacia donde yo veo que puede ir la situación, sin dejar de reconocer que son intereses geopolíticos muy significativos de quién controla a quién, lo que está en juego en estos momentos, y eso puede debilitar. La República Dominicana está bien posicionada. Nosotros tenemos acuerdos comerciales favorables para la República Dominicana. Nosotros estamos en acuerdo con la Unión Europea, a partir de la Asociación Económica de la Unión Europea con los países ACP. Formalmente somos miembros. Tenemos el acuerdo del DR-CASTA con Estados Unidos y que arrastramos el TLCAN de México, Canadá, Estados Unidos. Entonces ahí estamos posicionados. Estamos en el sistema centroamericano, en el SICA. Estamos en el Gran Caribe. Estamos en un acuerdo directo con Panamá. Entonces tenemos un acuerdo de Beijing con China, que ese acuerdo hay que revisarlo para ver en el nuevo contexto, en la política de Trump, que va a ser la República Dominicana, ¿verdad? Cómo vamos a controlar esa mercadería sin control que llega de China para que paguen impuestos, para formalizarlo, entre otras cosas. Entonces yo veo que a nivel internacional, para el 2025, la República Dominicana nada más tiene escenario para ganar. Escenario para ganar. Hay un cambio que quiero significárselo a ustedes, que ahora mismo, antes eran los diplomáticos los que atraían inversión extranjera, los que atraían los negocios, ahora son los presidentes. Cada viaje que da un presidente, especialmente el nuestro, va con un enfoque de negocio. Se lleva un grupo de funcionarios que tienen que ver con la energía, con la inversión, etcétera, etcétera, y se lleva un grupo de empresarios que son los canalizadores de la atracción de inversión extranjera hacia República Dominicana. Entonces, ese nuevo escenario de que la diplomacia internacional la encabeza el presidente directamente en el mundo de los negocios. Eso es una nueva modalidad que amerita estudiarse, que ver qué implicaciones tiene ese tipo de ejecución y de acción político-económico. Sin embargo, alguien habló aquí de FODA, y yo creo que en el plano nacional se avecina o se ha avecinado siempre una amenaza para los trabajadores, una reforma fiscal, una reforma laboral, donde los empresarios están inventando fórmulas para atacar lo que es la cesantía. Yo quisiera saber, doctor Leonardo Valverde, si hay alguna posibilidad de que se le dé al sector empresarial esa ventaja de cortar con lo que ha sido el proceso de la cesantía, ahora con una nueva novedad que ellos tienen de 6 años, de liquidar el empleado a los 6 años de estar ya trabajando. ¿Hay alguna posibilidad de eso? Yo lo veo como una amenaza, doctor, para la estabilidad económica y social del país. Párela ahí, coja la pregunta que ha hecho Checo, porque yo quiero cerrar lo que estábamos hablando. Ante las amenazas que se ciernen, tanto en el ámbito externo como interno para el 2025, ¿cómo debería la República Dominicana prepararse ante esas posibles amenazas que están ahí, tanto a lo interno como a lo externo? Mire, yo estuve recientemente en un evento que vino el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CAF, que tienen estudio hecho, y hizo un símil entre la realidad de la República Dominicana versus la realidad de los países con características parecidas a nuestro, y no hay un solo país, ni en el Caribe, ni en América Latina, exceptuando Brasil y México, ¿verdad?,
esos dos en particular, que tengan las condiciones que tiene la República Dominicana, de la masa de recursos, de la biodiversidad que tenemos. ¿Cómo capitalizar eso entonces? ¿Cómo capitalizar eso? Entonces ahí es que viene el gran reto que yo quiero plantear. El gran reto que tiene la República Dominicana y el gobierno del presidente Abinader es cómo va a hacer un giro, es decir, a producir un giro en la misma teoría del cambio, ¿verdad? Porque en mi opinión el cambio fue un eslogan de carácter político, la gente lo compró y no hubo de otra que dejarlo, ¿verdad? Pero para producir cambio tienen que haber acciones, porque haciendo lo mismo los resultados van a ser lo mismo. Ahora, haciendo cosas diferentes, los resultados van a ser diferentes, y eso no fui yo que lo dije. Se van a revertir. Se lo dijo Einstein, ¿verdad? Entonces, veo que la República Dominicana y el gobierno del presidente Abinader tiene que reenfocar su gestión política. Y en ella va incluido el diseño de un tránsito del crecimiento económico al desarrollo económico. Pues la República Dominicana reúne las condiciones, todos los expertos lo dicen, las condiciones objetivas, materiales, para que la República Dominicana inicie un plan de desarrollo están. Dicen los expertos que lo que falta entonces es las condiciones subjetivas que están en función de la voluntad política, de la visión política de los gobernantes, ¿verdad? Y de los sectores de la fuerza viva de la sociedad, el empresariado, los trabajadores. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, es decir, siguiendo la política de crecimiento, vamos a tener resultados de crecimiento cuantitativo. Haciendo el cambio que yo le estoy sugiriendo de gratis al gobierno, entonces pudiéramos tener resultados cuantitativos transformados en cualitativo, expresando mejor calidad de vida del pueblo dominicano, un mayor nivel de competitividad. Nosotros tenemos la tercera parte, 33% de la productividad de un trabajador en los Estados Unidos. 33%. Hay señales de que el gobierno en el próximo año todavía no se va han a visto las enfocarse señales. así. Lo que sí se han visto son los discursos propositivos, como el que yo estoy planteando ahora. He visto otros intelectuales, otros profesionales y políticos que están planteando la necesidad de diseñar un plan de desarrollo sostenible de la República Dominicana y seguir la política de crecimiento económico. No la vamos a dejar atrás, porque no hay desarrollo económico sin crecimiento económico. Claro. Ahora ha habido en 40 años mucho crecimiento económico sin desarrollo económico. Esa es la respuesta que te doy. Ahora, a Checo, mi gran amigo, de muchos años, que he compartido con él escenario diferenciado, ¿verdad? Muy interesante. No hay condiciones en la República Dominicana para romper esa paz laboral que se ha construido durante 22 años. No hay condiciones y serían bastante, y por eso los empresarios quisieran buscar una forma salomónica. Desafortunado sería, si sería. Salomónica, pero los congresistas, sobre todo los congresistas del PRM y aliados, están claros. No ha habido uno solo que haya dicho, sí, vamos a aprobar esa modificación. Todos han dicho que no hay condiciones para aprobar eso. Evidentemente que no hay posibilidad. Entonces yo estoy segurito que en el 2025 no va a haber ese acuerdo. Va a haber que aprobar el Código de Trabajo Laboral como se consensuó. Los empresarios de última hora, después que había un acuerdo de no tocarlo, metieron a ver, porque claro, tú tienes que intentarlo, defender tus intereses. Ahora no hay condiciones en República Dominicana para eliminar el pasivo laboral, porque eso implicaría también cuestionar lo que ya la gente, los derechos adquiridos, lo que ya la gente tiene adquirido. Ahora, doctor, esa reforma laboral no tenía sustancia. La propuesta del presidente de crear la idea de que él es, y lo dijo, que él quiere ser recordado como un gran transformador, pero esa propuesta laboral ha sido criticada porque no tenía una base, un sustento de fuerza, sino que eran algunos puntitos que había que discutir, como aquello de los 4 días laborales, pero no tenía una base real como la tenían las otras reformas, la reforma policial, la reforma fiscal. Hay otras reformas por ahí que sí están elaboradas con un concepto y un criterio profundo, pero esta reforma laboral realmente era un chiste, o es un chiste, porque no tiene realmente una base profunda jurídica de sustentación. Bueno, es mi criterio, y lo han dicho otras personas. En mi opinión, lo posible. La política no es el arte de lo justo, sino el arte de lo posible, según los teóricos cierto. De la ciencia política, ¿verdad? Entonces, lo posible era hacer avanzar elementos esenciales de las relaciones laborales en la República Dominicana, sin tocar
el pasivo laboral. Y eso yo estuve revisando, yo no soy experto laborista, yo soy economista, eso es el mundo mío, economista. Pero de todas maneras las relaciones laborales tienen una implicación económica significativa. Ese es el elemento de conflicto. De los conflictos laborales, lo económico es esencial. Entonces, no creo que haya condiciones, lo repito, para que se modifique el código. Se va a aprobar, en mi opinión, lo que se acordó y entonces vamos a seguir modificando. Yo estoy seguro que más allá a partir de mediados del 2025 el empresariado va a retomar el discurso de que quiere, ¿verdad? Quiere profundizar la reforma, pero si se logra aprobar lo que ya se consensuó sería un avance para posteriormente empezar a buscar la fórmula. Si se crea el fondo de pensión, el fondo de cesantía en República Dominicana, que se puede crear, ¿verdad? Entonces con un trabajador negociamos lo que ya tienes tú adquirido en derecho, entonces podemos negociar el futuro, ¿verdad? Recordando que para el futuro todos estaremos muertos en el largo plazo. Se ha planteado que incluso el pretérito, ¿no? Porque el futuro acaba de pasar. Sí, sí. Se ha planteado que el empleador debería tener otros beneficios y se ha discutido incluso en mesas como esta, en el sentido de que la cesantía no solo sería para el empleado que sea cancelado, sino que el empleado que tiene 30 años y decide irse. Se ha planteado que eso podría también agregarse en un futuro. El empleado tiene 30 años, dedicó 30 años a una empresa y decidió de repente irse, que haya algún tipo de beneficio, que no se vaya con una mano adelante y otra atrás. Le doy mi opinión. Sí. Para el 2025 ese no es un tema de debate. No. Para el 2025, yo no creo. Pero eso subyace, doctor. Porque en primer lugar tú tienes, y me alegra mucho que los representantes sindicales hayan levantado un poco el pechito, porque tenían el pechito metido para adentro, como si estuvieran en dieta. Lo amarró a todo con pensiones. Bueno, también, todos merecemos una pensión. Yo estoy loco. No, pero está bien. Yo estoy la mía, pero yo dedicarme a estudiar y a escribir. Yo necesito la mía. Usted necesita la suya. Todos la necesitamos. Es decir, yo no critico eso, porque además, déjame decirte, yo le tengo crítica a los líderes sindicales de República Dominicana por la burocracia y hasta el entreguismo con que se han manejado, pero siempre estaría de acuerdo que le den su pensión, porque son gente que ha dedicado su vida a eso, Cierto, y el viejito lo dijo, vivirá del sudor de su frente. Y el sudor de su frente es pero están sindicales. Todos los sindicalistas que tienen más de 65 años merecen que el Estado les dé una pensión, porque han dedicado su vida a defender a los trabajadores. Entonces los trabajadores no han acumulado con qué reunirles para pagarle pensión a sus líderes. Discúlpeme brevemente, ahora, las pensiones tienen que darse en un momento que no sean político. Por ejemplo, si usted está en un proceso electoral y usted necesita el apoyo de alguien, es que el gobierno ha sido muy oportunista en eso. Se ve como una canonjía, se ve como un dinerito para incentivar apoyo. El presidente es un experto en eso, y por eso esos números de un 57%, mucha gente dice, pero así cualquiera gana ese número. Así cualquiera saca un 57, usted comprando alcaldes, usted usando los recursos del Estado. ¿Usted entiende? Entonces, en el momento que él pensionó esos señores líderes sindicales, no era el apropiado. Mire, se vio como un lazo de amarrarlo y ponerlo tranquilos. Chico, me interesa muchísimo tu postura, pero te voy a decir lo siguiente: en política, el que se dejó engañar, engañado está. Entonces ese es un discurso que debió manejarse durante el proceso electoral y evitar, durante el proceso electoral, y evitar entonces que sucediera lo que sucedió. La oposición debió hacer ese juego. Sí. Yo no me dejo meter en trampa. De verdad que no, yo soy un mono muy viejo para que me hagan moriqueta. Me estoy refiriendo al escenario, ¿verdad? Entonces, eso pasó. No se puede seguir lloriqueando sobre lo que me hicieron y que yo me dejé hacer. Exacto. Yo quiero ser muy llano, Sí, hay un elemento todavía que yo particularmente, que trabajo en la comunicación estratégica, eso es parte de la estrategia. Si yo fuera parte de la estrategia del gobierno, les recomendaría eso, porque yo quiero puntos. Yo quiero que mi equipo logre
posicionarse. ¿Y cómo se logra? No, bueno, pero utilizando las herramientas, está mal hecho. las estrategias. Se habla de lloriqueo, pero no. Es que aquí se rompe con lo institucional y no pasa nada. Pero lo han porque hecho los todos. actores callan y no denuncian. Sí, pero, y entonces. Pero lo ha hecho el PLD. Está bien. El PLD abusó de ese tipo de acciones. Lo que pasa lo ha hecho el PRM. es que los males que tenemos en este país de bajo salario, de canasta alta, de todos los partidos tienen que ver con combustible eso. caro, de obras inconclusas, de promesa, no puede continuar. Porque eso es político y porque pasó el momento político. No. Es que estamos ante la presencia de un régimen que usa los recursos del Estado, que hace esto, que hace aquello. Entonces se justifica porque ya eso pasó. No, Checo, todo Checo, sin convertir, Checo, sin obligado a repetirla. Checo, una vez como tragedia y otra como comedia. Sin convertirme en defensor del gobierno del PRM. A ti no te luce, sí, pero yo soy periodista. El PLD usa un abuso excesivo de los recursos del Estado para comprar, hacer, pagar bocina y hacer de todo. Con el invitado, sin respetar. Es que aquí se marcó la raya Pizarro con un cambio. Pero no me yo voy a decir algo. Aquí se dijo que había un cambio distinto, que había otra forma de ver, de ejecutar la política. Yo le voy a decir algo. Otra praxis. Y volvimos a lo mismo. Checo. Es más, para muchos. Y usted esperaba que hubiese un cambio, de verdad. Óigame, déjeme decirle algo. Mire, déjeme decir algo. Yo creo que fue Boabdil que dijo: no llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Se fue en la, ¿cómo se llama? En Boabdil, la plaza de España. Boabdil. Bueno, exacto. Eso fue cuando los moros. Con los moros, exactamente. Balaguer lo usó y se lo apropió prácticamente, porque no dijo quién fue el autor de eso. Pero bueno, esa no es la cuestión. Yo creo que llorar ahora la fórmula con la que ganó el presidente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque es que cuando usted tropieza, el dedo tiene que dolerle cuando usted le da la piedra, ¿verdad? Señores, yo le pedí a ellos como un descanso. Lo dejé para que ellos hagan ese debate. Doctor, disculpe. Pero quiero decirle a la población. El desahogo. Quiero decirle a los televidentes, este es el desahogo de Checo, del sobre equipo todo del Poder de la Mañana. Entonces, yo que soy invitado, lo que estoy aquí observando y disfrutando ese debate entre ellos. Hay dos temas, dos puntos que yo les citaba antes de la pausa, que hoy titula el periódico El Caribe. Uno es que el Banco Central reduce otros 25 puntos a la TPM, ahora se sitúa en 5.75% anual. En lo que va de 2024, entonces señala, la baja ha sido de 125 puntos porcentuales. Tradúzcanos en español eso, a nosotros y a los televidentes. Sí, cómo no. Mira, el Banco Central viene con una suerte de política monetaria expansiva. Expansiva quiere decir cuando el Banco Central quiere que haya más dinero en disposición del público, tiene una serie de herramientas. En esa herramienta está la disminución del encaje legal, por ejemplo, está la creación de solvencia financiera, como lo hizo a principios de diciembre, que habilitó 35.000 millones de desencaje para los bancos, devolvérselo, para que lo presten a sectores específicos, y 175.000 millones de una suerte de liquidez financiera, para que entonces, en diciembre se exacerbó la circulación monetaria porque se vino el doble sueldo, vinieron la bonificación de los trabajadores, entonces hay una cantidad de dinero enorme. El Banco Central está perfilando su política monetaria en función de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el referente para el asunto de la atracción de inversión extranjera y los negocios internacionales. Entonces estaba previsto que ciertamente, como la Reserva Federal bajó y posiblemente siga bajando su tasa de política monetaria, que República Dominicana lo siga haciendo igual que otros países. Y por eso, ahora antes de salir el año, pues para que inicie el 2025 con una tasa de 5.75, se bajaron 25 puntos porcentuales, y entonces eso implica un ensanchamiento de la disponibilidad de recursos. Es decir, el Banco Central no va a recibir muchos recursos con esa tasa de política monetaria. Los recursos van a fluir, en vez del Banco Central, van a fluir a los bancos. Y a nosotros nos conviene, porque el Banco Central, recibiendo dinero y compromiso pasivo, deudores, entonces lo que puede significar es un incremento del déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central, que no es más que las pérdidas anuales acumuladas del Banco Central. Mis alumnos
y la gente que yo asesoro no entiende mucho cómo el banco de banco tiene un déficit acumulado. Yo tengo que ponerme a explicarle de dónde que viene esto, porque es una cadena de lo que debió el gobierno, a partir de la ley monetaria y financiera, devolverle, inyectarle al Banco Central lo que no le ha inyectado al Banco Central, y entonces un déficit que se va acumulando año tras año. ¿Usted sabe a qué monto es ese que debe el Banco Central? Es como un 4, un 5 del Producto Interno Bruto. Anda como por un 4% del PIB. A Cuando mí usted me multiplica 4% del PIB, no, es una millonada. imagínese, lo mismo que le asignamos a educación anualmente, un poquito más, sí, es lo que tenemos, lo que le debiéramos entregar al Banco Central para su Doctor, liquidez. A riesgo de parecer el proletario de grupo, el que está fastidiando, pero esos redescuentos que hace el banco, ¿cómo se llama? No, el desembolso del Banco Central de partida, por ejemplo, de lo que tiene acumulado, la garantía de pesos, sí, en emisión. Ese dinero de 60.000 millones para vivienda, ese millones de 37.000 para dinamizar la economía, muchas veces se queda en el sistema bancario, que llaman a los sectores poderosos. Mira, tengo un dinero fácil, barato aquí. El dinero es una mercancía, señores. Y cuando va la gente a buscar dinero a la semana, a las 2 semanas, ya no hay un chele, porque los millonarios de este país ha pasado varias veces, y a usted le debe constar esa debilidad que tiene el sistema de dinero que está orientado hacia sectores menos pudientes. Se lo llevan los ricos como el tiburón, lo cogen todito y se lo llevan inmediatamente. Yo trabajo más en el mundo de la microeconomía, la micro, pequeña y medianas empresas, ahí que yo más me desenvuelvo. Pero a usted no le llega noticia de esa práctica desleal que hacen. Y te voy a decir algo, yo no tengo constancia de los grupos que se llevan ese dinero. Ahora, cuando el Banco Central, a través de su Junta Monetaria, especializa fondos, el dinero tiene que llegar a los sectores, porque cuando viene la revisión de la superintendencia de banco y de la misma Junta Monetaria, tú tienes que demostrar que los dineros que se te devolvió del encaje legal, ¿verdad?, tú lo ubicaste, porque si no va a tener sanciones. Y el Código Monetario y Financiero está ahí, que se lo voy a mandar más adelante para que ustedes lo tengan como una herramienta de consulta. Exacto. De qué pueden hacer los bancos y qué no pueden hacer los bancos. Qué puede hacer la Junta Monetaria y qué no puede hacer. Entonces, a mí me llegó. ¿Pero qué hizo la Asociación de Constructores de Vivienda de Santo Domingo? Creo que se llama Acoprovi, algo así. Entonces, de una vez, seguido el Banco Central hizo la resolución, hicieron una rueda de prensa. El dinero destinado a la construcción tienen que manejarlo a través de las asociaciones de constructores de la República Dominicana. De suerte que ellos tengan un control de a quién les desembolsaron dinero. El dinero de las MIPYME. Lamentablemente las MIPYME tienen unos interlocutores muy débiles, es decir, para defender los intereses de las MIPYME, lo digo responsablemente, también debieran salir los líderes de las MIPYME y decirle, mire, el dinero que el Banco Central especializa para las MIPYME, tienen que a través de nosotros tienen que canalizarlo. Claro. Y no le presten a los líderes, presten a los que tienen necesidades económicas, porque generalmente los líderes tienen una capacidad de incidencia, ¿verdad?, de incidencia que no la tiene el MIPYME, que está todos los días fajado ahí. ¿verdad? Está guayando la yuca. Exactamente. Entonces vamos a transparentizar eso, Checo. Yo estoy de acuerdo con eso. No puedo afirmar a cuáles grupos le llegaron porque no tengo la información. Yo particularmente trabajo. Ahora yo pongo el brazo Yo trabajo con estadística en la mano. Yo trabajo con documentos en la mano. Yo sé que usted trabaja en la micro, pero ha sucedido en varias ocasiones que las partidas gruesas que da el Banco Central, que le da el Banco Central a los bancos a bajo interés. Pero déjame decirle una cosa, Checo. Se la llevan como... Déjeme darle una información. En República Dominicana... Mire, en República Dominicana existe la ley de información pública. Entonces, si usted quiere saber... Acceso a la información. Yo lo estoy diciendo a la población, no es a Checo. Porque yo lo personalizo, lo debate así, porque, ¿verdad? Pero el que quiera saber realmente, nada más tiene que solicitar a la Junta Monetaria mediante una comunicación escrita. Sí. Quiero saber a quiénes le dedicaron el dinero que habilitó el Banco Central a través de la reducción del encaje legal que se le devolvió a los bancos, a quiénes lo prestaron. El banco privado no tiene la responsabilidad de darte la información, pero la superintendencia de bancos tiene la obligación. O en su defecto
la Superintendencia de Banco o la Junta Monetaria sí son instituciones públicas que tienen que acogerse a la ley de información pública. Atención país, aquí hay 8 ministerios que no respetan esa ley, han sido denunciados. Es decir que, como quiera, es juego sucio que se hace en contra de los sectores menos pudientes. Mira, este es un país donde los ricos tienen todas las de ganar. Y yo no hablo por hablar, hablo con cosas que me alegro mucho de escuchar a Checo, que él es el representante del proletariado en el programa, porque hay mucha gente que dice que ya la lucha de clase no existe. La lucha de clase existirá, existe, siempre que haya pobres. Siempre. Y Fukuyama, que planteó el fin de la historia, ahora casi no puede sacar la cabeza por las grandes luchas se están dando, no en los países subdesarrollados, se están dando en Europa y en Estados Unidos. Así es. Específicamente, ¿verdad? Lo que quiere decir que ahora comienza la historia en la nueva versión. Yo tengo una última pregunta ya por el día de hoy, en el plano internacional. Se ha estado hablando de que China anda detrás de la hegemonía económica mundial y parece que está haciendo esfuerzo para eso porque se está sembrando prácticamente en todo el mundo. La sustentación del dólar, desapareció el oro en el 1973. La República Dominicana siguió esa misma ruta y también desaparecimos el peso oro. Entonces, ¿usted cree que podrá venir una nueva moneda que sea hegemónica económicamente a nivel del mundo en los próximos años, diría yo? Mira, no sé si hegemónica, porque lo que sí está altamente cuestionado es la existencia monopólica del dólar como medio de pago internacional. Eso está demostrado. Por ejemplo, las criptomonedas están poniendo prácticamente en jaque lo que significa el sistema del dólar. Pero ahora con la creación de los BRICS, el sistema del dólar va a sufrir un golpe, un impacto. Por lo siguiente, ¿qué son los BRICS? La mitad de la población mundial, los 34 que ya están. La mitad de la población mundial. Es decir, estamos hablando de una cantidad de consumidores. 43%. El Producto Interno Bruto mundial, ellos van a significar 47%, casi bordeando el 50%. Entonces, con una situación como esa, haciéndose pago en BRICS y no en dólar, ya China tiene capacidad para pagar en yuan. Ya Rusia tiene capacidad y lo está haciendo para suplirse de los commodities en rubro, que no están utilizando el dólar. El peaje de los 4 centavos que se paga por cada dólar que tú usas para pagos internacionales, eso se lo están ahorrando ya los chinos y los rusos en una cantidad específica de bienes y servicios que ellos están comprando en el mercado internacional. Imagínate si ya diseñan y lanzan los BRICS y ya está diseñado. Yo vi una suerte de modelo de cómo sería el BRICS como moneda y sustentado en un sistema parecido al del Banco Mundial, ¿verdad? Es un nuevo Banco Mundial, solamente que no va a estar controlado por Occidente. Y esa es la realidad. Y eso va a implicar entonces una redefinición de los medios de pagos a nivel internacional, y el gran perdedor, lo dicen los expertos, va a ser el dólar. Si el dólar pierde Estados Unidos. Pero una cosa que sí está clarito, porque la estrategia de China está escrita. Los chinos no quieren ser el número 1 a nivel mundial, porque eso implica el control geopolítico militar. Y los chinos están invirtiendo en sus industrias, en sus negocios, y el costo de la industria armamentista se lo están dejando a otro. Entonces ese costo le está generando un déficit a los Estados Unidos en particular, igualmente a parte de Europa. Los chinos están preparándose militarmente para su autodefensa y para defender en comunidad lo que significa la comunidad del BRICS. Es decir, es una ventaja que tienen los chinos, y no tan de comparones que yo quiero ser la cabeza del capitalismo a nivel mundial, porque no le interesa en lo absoluto. Y está escrito, no estoy inventando nada nuevo. Liderazgo incluso. Ahora, el liderazgo en los mercados ya lo tienen. La industria ligera es la industria de consumo masivo, ahí es que está la plata. Y los chinos tienen el control de la economía mundial en lo que significa la industria ligera. El cheleo, en una palabra. Doctor, ya terminando esta entrevista, hay temas que yo quería tocar, sin embargo, el tiempo se nos fue. Más adelante, como usted va a estar una vez por semana, vamos a hablar de la economía naranja, los colores de la economía, que yo sé que usted lo maneja muy bien, el tema de
medio ambiente, climático, con respecto a la economía, cómo esto impacta. Ese es un tema que yo creo que no podemos dejar. Pero el otro titular, yo cerrando ya, que plantea hoy, es que el sector público no financiero, así titula, deuda externa ha crecido desde 2020 un 26.734 millones de dólares. Los organismos multilaterales siguen siendo los principales financiadores y en cuanto a la deuda bilateral, Francia se consolidó como el mayor acreedor. Eso también me gustaría que usted nos lo ponga en blanco y negro. Mira, ya las deudas no son bilaterales, son las deudas ni siquiera multilaterales en los organismos multilaterales de financiamiento. El nuevo mecanismo de deuda son la emisión de bonos soberanos. Y con la dificultad de que tú le emites un bono, se lo vende a un corredor de bonos y finalmente tú no sabes quién le va a deber, porque ese corredor de bonos puede ir colocando ese bono según las conveniencias que el mercado financiero internacional le esté ofertando. Entonces, desde ese punto de vista, lo que es lamentable es que el país, teniendo de dónde sacar los recursos, tenga que endeudarse para poder cumplir, ¿verdad?, con las ejecutorias y la gobernanza del periodo fiscal 2025. Ya, además de ese monto que tú señalas, hay 6.700 y tantos millones de dólares aprobados que no se han canalizado. En el mes cerrando noviembre, diciembre, ahí se colocaron casi 750 millones más. Entonces, si vamos a seguir ese derrotero, va a llegar un momento en que esa calificación que tiene la República Dominicana se puede ver cuestionada. Yo soy de los que sugiero que organicemos las finanzas públicas ajustando el gasto. Es el mecanismo más expedito y por otro lado eficientizando el cobro de las tributaciones en la República Dominicana. Y eso está diagnosticado. Si lo tengo yo, que soy un ciudadano académico, que no serán los cuadros políticos y los funcionarios que manejan esas áreas. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Decirle a la población con transparencia. La población ya sabe cuál es la evasión fiscal. La población sabe cuál es el gasto fiscal, es decir, las exenciones que año tras año estamos emitiendo, que casi un chin más de la mitad del déficit, lo que significa el gasto fiscal de la República Dominicana, resultado de que tesonero no tiene que pagar, por tanto dejo de recibir, ¿verdad? Es decir, que ese es un cuadro que en el 2025 vamos a tener que analizarlo a profundidad, sin apasionamiento y sin politiquería. Yo particularmente tengo la gracia y la suerte de que yo soy un profesional de la economía que me he dado a respetar humildemente, en el sentido de que yo tengo mi propia manera de pensar y de expresar lo que yo siento. Número uno. Y número dos, me consta. Que le guste o no le guste a alguien, cuando yo tengo una idea, yo la digo, con mucho respeto, mucha consideración, pero yo si creo que debo decir tal cosa porque es la realidad que yo veo, entonces la realidad real es la que yo veo. La realidad es más amplia, me trasciende a mí, ¿verdad? Pero siempre lo haría así de transparentemente y con responsabilidad. Usted y yo parecemos gemelos en ese sentido. Sí. O sea, hablamos lo que pensamos con el respeto, con el debido respeto, siempre hacia el televidente, siempre hacia el invitado. Y lo que esperamos es que usted en esta primera entrevista en El Poder de la Mañana se haya sentido bien, tranquilo, no presionado, no irrespetado. Así es. Si hemos logrado eso, estamos bien. Y me gustaría que me den 30 segundos por lo menos. Antes de darle esos 30 segundos, doctor, Dáselo, ya cerramos. Para nosotros cerrar, le vamos a darnos 30, lo que usted quiera. El temor, hemos hablado de la población, de sectores, ante primero la imposibilidad del gobierno este año pasar la reforma fiscal, que le creó una situación en el tema económico, y la posibilidad y el miedo de que esto desataría mucho más préstamos de lo que hasta ahora se han estado realizando. Ese escenario, me gustaría brevemente que usted no lo... Tú le vas a hacer más preguntas. Adelante, doctor. Usted habla de más préstamos. Sí. Sí que sí. Sí, adelante. Ya está agendado, los préstamos del 2025 están aprobados incluso. Pero no hay la posibilidad de que lleguen más porque vemos que los legisladores aprueban préstamo. No, pues, lo que pasa es lo siguiente, el presupuesto ya fue elaborado y aprobado. Sí. Empezamos el 1 de enero con el presupuesto jurídicamente aprobado en función del proceso presupuestario, que ya fue promulgado por el presidente de la República, y entonces a partir de la programación que tiene el presupuesto está contemplado dónde están los déficits,
y dónde están las posibles fuentes de financiar el déficit. Y entonces, esta aprobación que acaba de hacer el Congreso, lo que le dice al gobierno es, mire, ya usted tiene aprobado 6.700 tantos millones que lo puede usar. O sea, que no habrían más préstamos para el año que viene, además de eso. Todo va a depender. No tengo la información, tú sabes que eso es un asunto de gobernanza. Hacienda, Banco Central, instituciones van a tener sus necesidades de financiar proyectos. Entonces, esos proyectos, cuando surgen, agotan el debido proceso, como dicen los abogados, ¿verdad? Que primero la elaboración de un proyecto de ley para el mismo, someterlo al Congreso Nacional, mandarlo a comisión, aprobarlo, devolvérselo al presidente para que lo promulgue o lo vete. Eso está por verse. Yo no puedo decir ahora mismo, no tengo ningún elemento para decir que van a haber más préstamos, además de esos 6.700 millones, o no va a haber más préstamos, porque todo eso va a depender de las circunstancias, ¿verdad?, en que se estén manejando las finanzas públicas en el periodo 2025. Además que el presidente tiene un sello comígrafo. Aquí el Congreso no hace su labor, que es de fiscalizar el presupuesto, el dinero que entra al Estado Dominicano. Lamentablemente, con este poder absoluto que tiene el presidente, hace lo que le da la gana. Doctor, gracias, muy amable. Tómese su Yo tiempo. agradecido a ustedes. Lo que quiero es, ya a propósito de que va a salir el pasado mañana, ya entra el año nuevo, es hacerle una observación a sus televidentes, ya que tengo la oportunidad de dirigirme a ellos, de que mantengan el optimismo. Y yo soy economista, soy profesor de finanzas públicas y de presupuesto y de teoría monetaria, y también doy cursos de finanzas personales. Uno de los problemas básicos que tiene la familia dominicana, además de los problemas emocionales, es el problema económico-financiero. ¿Serio? Las dos cosas que le quitan la felicidad a la gente son las emociones o el dinero. Es decir, estoy enamorado y no me quieren, me votaron, voté, y eso genera una situación de conflictos emocionales. No soy psicólogo, soy economista. Pero los últimos premios Nobel de Economía lo han ganado los psicólogos, porque han hecho muchos análisis significativos de la conducta de los consumidores. Yo le estoy hablando a ustedes ahora en el sentido de que su estado de bienestar no depende de un estado benefactor, depende de usted mismo, de cómo usted se planifique, lo que usted haga con su familia, la orientación que usted le dé, el esfuerzo que usted le dé. Y les sugiero que para el 2025 cojan una hojita y un lapicero o un lápiz, y de un lado anoten los gastos, anotándolo con monto, concepto y monto. Y del otro lado, los ingresos, cuántos son, de dónde vienen, y que pasen abajo un balance. Si el balance es negativo, entonces deben buscar fuentes de ingresos, buscar una actividad extraordinaria, porque no hay nada que le dé más seguridad a una familia que tener su presupuesto de gasto familiar cubierto y que sabe de dónde va a salir o que lo tiene guardado. La teoría de las finanzas personales establece que usted debiera tener un ahorro de 3 meses de consumo por si lo sale del trabajo, por circunstancias determinadas. Sabemos que la renta básica en República Dominicana es muy bajita y que no da para ahorrar. Apenas alcanza para consumir la mitad de lo que es el costo de la canasta familiar. Por tanto, tenemos que ser inteligentes. No piense que le va a llegar de arriba o del lado o de abajo lo que usted necesita para estar bien. Usted tiene que diligenciarlo. Hay que gestionarlo. Esa es la... Señor doctor Leonardo Valverde, gracias de verdad por habernos aceptado esta invitación, por estar con nosotros hoy en un día tan especial, terminando el año ya, y que plantea una serie de preocupaciones que tiene la ciudadanía, que tenemos nosotros como periodistas, como comunicadores, y que real y efectivamente agradecemos esa comparecencia suya en este día, que ya hemos dicho a nuestros amigos televidentes, vendrá una vez por semana a compartir con nosotros, precisamente a llenar esas inquietudes que tiene la población, y que cuando próximamente nosotros vamos a tener la línea abierta, vamos a tener que la gente nos haga la pregunta, y esas inquietudes el pueblo llano pues directamente pueda preguntarle y decirle qué le preocupa en el término económico, y que usted de manera así como lo sabe hacer pueda explicarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y nosotros agradecemos esa deferencia que nos ha dado en este día. Nosotros vamos a seguir aquí brevemente en unos minutos que nos quedan para determinar y ver, por ejemplo, no puedo dejar pasar por alto, en el día estuvo de cumpleaños un amigo periodista que nos prestigia y nos ha monitoreado y nos ve, nuestro querido amigo Junior Marte, que
estuvo de cumpleaños, sí señor, y Junior Marte precisamente me compartía esto que usted está viendo ahí, véalo ahí, y yo le dije, no, lo voy a poner para que tú te sientas. Así es que felicidades, hermano Junior Marte, con su plan, tiene su emprendimiento, un canal digital, Telecibao HD. Me uno, mi ex alumno y compañero de trabajo. Exactamente, muy buena persona, emprendedora, trabajador, y que lo hemos visto en representando diferentes cadenas nacionales de noticias en las que él ha estado trabajando. Pero también la causa de mi pegada de sábana hoy es el cumpleaños hoy precisamente de mi sobrina Gabriela Bisonó, hija de mi difunto hermano Gabriel. Ella está cumpliendo sus 16 años, ahí estamos algunos de los hermanos Bisonó, ahí está ella conmigo, ahí están otras de mis sobrinas, y está cumpliendo 16 años, señores, no todos los días se cumplen 16 años. Yo desde aquí le envío muchas bendiciones y felicitaciones a mi querida sobrina Gabriela Bisonó Hernández, su madre Sandra, pues anoche se votó y estuvimos compartiendo con ellos. Así es que felicidades, Gabriel, y que Dios te siga bendiciendo en este día tan especial que cumple tus 16 años. Bueno, doctor Leonardo Valverde, la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted. Espero que mis preguntas no hayan sido tan necias. No. Porque a veces uno hace preguntas necias. Pero es que no hay preguntas necias, lo que hay es respuestas necias. Bueno. Eso me dijo don Simón de Castro una vez. Pero de todas maneras, lo que le hemos llevado a nuestro público teleaudiente es bastante aleccionador y sobre todo esclarecedor en muchas situaciones que la gente entiende que son adversas sin conocer las raíces. Entonces usted, con sus explicaciones, con su respuesta a las preguntas que le hemos hecho durante este tiempo, bueno, pues ha esclarecido muchas cosas. Como ya lo vamos a tener por aquí, entonces ya usted es parte de la familia. Bienvenido a su casa de nuevo. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz año para todos. Perdón, adelante, doctor. No, feliz año. Gracias. Feliz año nuevo también. Tenemos un video ahí de un joven haitiano que no cree en la democracia y, perdón, y que aparentemente cree también en el asesinato selectivo, como mucha gente. Entonces, al final de este año ya, este último programa que tenemos acá,